Buenos días, hermanos. Vamos a el capítulo 16 de Romanos. Vamos a orar para comenzar. Señor, queremos encomendarte este estudio que vamos a hacer aquí con Ingela y te pedimos, Señor, que pueda ser de utilidad para los hermanos de la iglesia. En nombre de Jesús, amén. Bueno, capítulo 16. Vamos a hablar un poco más fuerte hoy día, Ingela. Y te voy a invitar a que lo leas el 16 hasta el 24. ¿Y eso es todo parte, sí, no, hasta el 16. 16, del 1 al 16. Ya. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado junto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpias y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Hasta ahí por ahora. ¿Te has fijado que en la Biblia, en varias partes, en el Antiguo Testamento y también en los Evangelios, hay genealogías de muchos nombres? Este era hijo de este, ¿no es cierto? Y esta lista de aquí de saludos parece eso, ¿cierto? Como una lista de nombres y muchas veces como que uno piensa, mejor saltémoslo, ¿cierto? Porque hoy es una lista de saludos, pero veamos qué es lo que tiene que decir, ¿cierto? Hay mucho que decir también porque está todo, es parte de la Biblia, de la Escritura, claro. A ver, entonces Pablo comienza a despedirse en la carta y manda saludos de él hacia un montón de hermanos, ¿ya? ¿Podrías contar cuántos nombres hay? ¿Quieres contarlo o te digo yo porque yo ya sé? Ay, ya dime. Son 26 nombres. 26. Imagínate, ¿ya? 26 personas a las que les manda saludos, ¿ya? ¿Y cuál es la primera persona? Léelo, pues 16, 1. ¿Cómo se llama la primera? Febe. Febe, ¿ya? Aparentemente, Febe tenía que ir a Roma porque se las recomienda, ¿ya? Eso dice, ¿cierto? ¿Qué dice? Les encomiendo a nuestra hermana Febe. Que diaconisa. Servidora, ¿ya? Pero fíjate que la reciban, ¿cierto? Que la reciban, es decir, que ella iba a ir para allá. Sí. ¿Cierto? ¿Y de dónde era ella? De la iglesia en Cencrea. Cencrea es un lugar cerca de Corinto, ¿ya?
una ciudad. Y probablemente ella tenía que ir a hacer algún trámite o algún negocio, era quizás comerciante, no sabemos, pero lo más probable es que era ella la que llevaba la carta. ¿Mm? Porque por eso la encomienda. ¿Mm? En ese tiempo, ¿no es cierto?, había muchos viajes, muchos intercambios, y la manera de decir quién, ¿no es cierto?, es esta persona, imagínate, no la conocen, ¿ya? Era a través de las cartas. ¿Mm? Y es lo más probable entonces que era ella. Por eso se presenta y Pablo dice, recíbanla, ayúdenla, ¿ya? Denle la hospitalidad, ¿no es cierto?, en el versículo 2, ¿ya? Quizás ella tiene cosas que hacer, ayúdela con los trámites, no sabemos si había estado alguna vez en Roma, probablemente no, entonces no conocía. Y primero fíjate que la llama nuestra hermana, la trata de hermana. ¿Mm? ¿Qué más dice? Tú algo ya mencionaste. ¿Quién más era Febe, aparte de que era hermana? Diaconisa. Diaconisa. La palabra diáconos, ya en griego, y en este caso está como en femenino, ¿cierto? Es servidor. Sí, ¿Mm? porque es hermana. No, es que hermana es una cosa. Hermana es que era de la iglesia. Además ella era diaconisa. No, sí, pero me refiero a que es una mujer, a eso me refería. Ah, claro, una mujer, ¿ya? Y ya en esa iglesia primitiva existía esto del diácono, ¿no es cierto? De los diáconos. A ver, puedes buscar, por ejemplo, Filipenses 1:1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios Ya. en Filipos. Ya. Es que ahí está la misma palabra, ¿ya? Servidor, esclavo. En ese, cuando dice servidor de Cristo Jesús. Esclavos de Cristo Jesús. ¿Ya? Y estaba, ¿no es cierto? A ver, primera de Timoteo también, 3:8, otra referencia a la misma palabra. De la misma manera, los diáconos deben ser dignos de mucho respeto y tener integridad. Ya, Bueno, te fijas, sí. a Timoteo le habla ahí de los diáconos. Uh-huh. Entonces, diáconos entonces servidores. Servidores, sirven en una iglesia, sirven a la iglesia, ¿ya? Uh-huh. ¿Y qué más? Dice que había ayudado, porque pide ayuda, ¿no es cierto? Y dice que lo había ayudado a él, ¿ya? Uh-huh. Y a muchos otros, ¿ya? Esta ayuda, uno podría interpretarla según la palabra original en que era como benefactora, ¿ya? O sea, ella era, tenía, ¿cómo se llama? Recursos y ayudaba económicamente. O sea, esa ayuda como está puesto acá, se puede entender así. Patrocinador, benefactor, ¿ya? Esa es la palabra prostatis, ¿ya? Entonces es muy probable que era una mujer que tenía medios económicos, ¿ya? Y por eso podía ayudar a mucha gente, ¿ya? Y había ayudado al mismo apóstol. Y fíjate que ahora vienen una serie de versículos desde el 3, porque le dedica a Febe dos versículos. Por eso es que pensamos que, y además como dice, recíbanla, que ella llevaba la carta a Roma. Pero después viene, ¿no es cierto?, desde el 3 hasta el 16, o hasta el 15, va a mencionar a 26 personas, 26 nombres, ¿ya? O 24 les da el nombre y hay dos más que se refiere a ellas como la madre y la hermana, ¿te acuerdas? ¿Ya? Puedes ver por ahí que no dice el nombre. Y aquí uno se pregunta, bueno, si Pablo nunca había estado en la iglesia en Roma, ¿cómo conocía a tanta gente? ¿Qué crees tú? ¿Cómo le podía mandar tantos saludos a tanta gente? Porque ellos habían ido a verlo. Claro, por distintas razones se habían encontrado. En ese tiempo, quizás a nosotros nos cuesta imaginar, pero en el Imperio Romano, en el mar Mediterráneo, ¿te acuerdas que vimos el mapa la vez pasada? Uh-huh. Sí, entonces, ¿te acuerdas que el imperio estaba alrededor del mar? Y había mucho intercambio,
había muchos viajes en ese tiempo. No había aviones, pero había barcos, había, ¿no es cierto? Estaba los caminos, ¿ya? Los romanos construyeron caminos entre las distintas provincias y todos llegaban a Roma, de ahí viene el dicho, ¿ya? ¿Y por qué lo hicieron? Porque el interés de ellos era llevar sus ejércitos, que sus ejércitos pudieran avanzar rápido, pero eso a su vez servía de intercambio. Entonces, mucha gente viajó en esos años. Entonces, no es raro que varios de ellos también hubieran conocido a Pablo en otros lados. Así que, por ejemplo, Priscila y Aquila los menciona en otras partes, ¿cierto?, del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos 18:2. No es la primera vez que menciona a Priscila y Aquila. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región del Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Ya. ¿Dónde lo conoció? Salió de Atenas y se fue a Corinto. En Corinto, imagínate, en Corinto. ¿Y dónde había nacido Aquila? ¿De dónde era original? De la región del Ponto. Ponto es una región que no es ahí, ¿ya? Porque la provincia donde está Corinto es Acaya, ¿ya? Ponto. O sea, él había nacido en una provincia. ¿De a dónde venía llegando? De Italia. De Italia, o sea, había estado viajado en Roma y ahora estaba en Corinto. O sea, realmente había viajado, ¿ya? Sí. Ponto, ¿no es cierto?, en la orilla del Mar Negro, ahí quedaba. ¿Y por qué habían salido de Italia? Se cree, ¿no es cierto?, o sea, se sabe, y la razón probable es que en el año 49 el emperador Claudio echó a todos los judíos de Roma. Fuera los judíos de Roma, dijo, ¿ya? Y los echó. Entonces es muy probable que por eso estaban en Corinto. Habían llegado de Italia, dice, ¿no es cierto? Hechos. Y también es muy probable, porque después Claudio falleció en el año 54, después de Cristo. Entonces es muy probable que ellos, como habían estado en Roma, hayan vuelto. Y por eso es que Pablo les manda salud. Él los conocía bien, los había conocido en Corinto y dice que habían sido sus colaboradores y entonces les manda saludos. Y de la misma manera, igual que ellos, quizás algunos de los otros judíos que menciona acá, porque vamos a ver que muchos de estos nombres eran judíos, también había pasado lo mismo, ¿ya? Y habían tenido que salir, él quizás los conoció en otra iglesia, en otra ciudad, y después ahora estaban de vuelta en Roma, años después. Bueno, aquí podemos ver en todos estos nombres qué cosas encontramos. ¿Qué tipo de personas había? A ver, según raza, digamos, o grupo. A ver si podemos encontrar algo. ¿Había judíos o no? Yo cacho que sí, o sea... ¿Pero lo menciona por ahí o no? No más, voy a ir a buscar. Bueno, Aquila y Priscila eran judíos, de hecho. Sabemos de Hechos, ¿no es cierto? Así, saluden a Herodión, judío como yo. Claro, judío como yo, ¿ya? En la Reina Valera no dice judío como yo, sino que dice mis parientes, ¿ya? Así tradujeron. Entonces, fíjate que hay varias veces que dice mis parientes en la Reina Valera y aquí pusieron en la NTV judíos como yo. ¿Por qué? Porque en realidad, en el original, cuando habla de parientes, está hablando como, no que fueran la familia directa, sino que eran del mismo pueblo. Judío. Entonces, esa traducción es más correcta. ¿Cuál entonces? Judíos. Judíos. No porque parientes nos da la idea como que eran de la familia, ¿ya? Y no es tan así, porque uno también podría ser como tantos parientes, ¿ya? La palabra original en griego es singénesis. Singénesis, es decir, como el mismo génesis, el mismo origen, ¿ya? Y eso fue lo que tradujeron unos como parientes y otros como judíos, ¿ya? Lo que queda claro es que no eran gentiles. Y había otros en esta lista, ¿ya? Que eran gentiles. Oye, pero si es que eran parientes suyos, igual eran judíos. Claro, Entonces, pero no eran, claro, no es que fueran primos, hermanos, tíos, no, eran del mismo pueblo, eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y
pero también había nombres, de esta lista de nombres se sabe que hay nombres que pueden haber correspondido, eran nombres típicos de esclavos, por ejemplo, ¿ya? Eran nombres Amplias, Urbano, Hermes, ¿ya? De hecho, Hermes es el nombre de un dios, ¿cierto? De la mitología griega o romana. Hermes es el mismo que Mercurio. ¿Verdad que tienen como los mismos? Es como el mensajero, el dios del que lleva los mensajes en esa mitología, ¿cierto? Entonces, Hermes claramente no era un nombre judío, ¿cierto? Filólogo, Julia era un nombre romano, latín, ¿ya? Hasta el día de hoy se usa. Hermes, por ahí algunos lo usan, ¿ya? Y los otros menos, ¿ah? Yo, Urbano, sí, Urbano por ahí he escuchado, pero Filólogo o Amplias, ¿ya? Entonces, algunos de estos quizás eran esclavos y otros eran libres, ¿yo? Había algunos quizás que eran ricos, por ejemplo, este Aristóbulo, ¿ya? ¿Viste que por ahí mencionan Aristóbulo? Se cree en el versículo 10, ¿ya? Que este Aristóbulo puede ser una persona bastante conocida y con muchos medios económicos, ¿ya? Incluso se cree que se lo asocia por otras fuentes con un nieto de Herodes el Grande. Por lo tanto, sí tenía raíces, ¿no es cierto?, judías o algo de sangre, pero tenía, ¿no es cierto?, habría tenido esta relación con la casa del emperador. Entonces era una persona de influencia, puede ser una persona de influencia, ¿ya? Y fíjate que hay una referencia a la iglesia de su casa. ¿Cómo se reunían estos cristianos en el caso de Roma? Versículo 5. Que se reúnen en el hogar de ellos, dice. En las casas. En las casas. ¿Ya? Otro nombre interesante entre todos estos 24 nombres, ¿ya? ¿No eran 26? 26, perdón. Rufo, en el versículo 13. ¿Sabes tú qué aparece en otro lado? Busca Marcos 15, 21. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí, pero era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados le obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. ¿Por qué Marcos escribiría eso, ¿no es cierto?, en el Evangelio? ¿Ya? Marcos escribió el Evangelio en Roma. Ay, ya conocían, porque entonces, ya conocía a Alejandro y a Rufo. Claro, es muy probable que Alejandro y a Rufo, porque mira, aquí Pablo le manda saludos a Rufo, alguien que está en Roma. Y la otra relación, ¿ya?, que tenemos es al evangelista, ¿no es cierto?, Marcos, escribiendo, diciendo, contando de Simón de Cirene, que fue el que llevó la cruz de Cristo. Le ayudó, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué diría padre de Alejandro y Rufo? Si no siempre se mencionan a los hijos. Simón de Cirene, él fue el protagonista ahí, ¿no es cierto? Claro. ¿Por qué mencionaría a los hijos? Es muy probable que, ¿no es cierto?, otros hermanos es una referencia para ellos. Ah, mira, este era el padre de Alejandro y Rufo. ¿Ya? Así que es muy, muy interesante varios de estos nombres, ¿ya? Así que teníamos gente quizás como un Aristóbulo, gente noble, de muchos contactos sociales, gente esclava, hemos visto, ¿ya? Judíos y gentiles, ¿ya? Nadie se llamaría Hermes entre los judíos, pero vimos que aquí la Priscila y varios, ¿no es cierto?, que dice mis parientes, a Andrónico y a Junias, ¿ya? Entonces, otro aspecto interesante de todos estos nombres. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres hay? ¿Los contamos? ¿Lo puedes contar así rápido, a ver? Ya sabemos que el total es 26. Ya. Ya, a ver. En la primera, Febe es mujer. Febe, ya. Ya.
tú cuentas a los hombres y yo cuento a las mujeres. No, después, No, saludé bueno. Priscila y Aquila. Priscila, dos. Priscila, dos mujeres. Ah, claro, Dos podemos mujeres. contar solamente uno. Sí, po. Hay una María en el 6, ¿ya? ¿Sí? Claro. Junias, ya, Junias Junias es era un mujer. nombre femenino en el 7, Ya. ¿ya? Ahí, ¿cuánto llevamos? Llevamos 4, Ya. ¿ya? ¿Qué más? En el 12, Trifena y Trifosa. Ahí llevamos 6. Y Pérsida. Pérsida, 7. Luego. Bueno, menciona a la Julia. madre, espérate, antes dice la madre de Rufo, Ah, pero ya. no dice el nombre, pero es la madre, Ujú. 7. ¿Ya? Luego. A Julia Julia y su y hermana. su hermana, ahí serían 9. Entonces, Y al menos Olimpas es mujer o hombre. parece que no, parece que Olimpas es hombre, Ah, ok. ¿ya? Es probable que Trifena y Trifosa son lindos nombres, hayan sido gemelas, ¿cierto? Ah, bueno. Melliza, claro, porque las Qué chistoso. Sí, yo no elegiría esos nombres, pero bueno, eran nombres de otra época. Fíjate la cantidad de mujeres, 9 de 26, un buen número. ¿Y cómo las estimaba Pablo, no? Ujú. Sí, por cierto, las tenía en muy alta estima y destaca, ¿no es cierto?, que han trabajado muchísimo. Por ejemplo, dice el 12, ellas, Trifena y Trifosa, trabajan en el Señor. Pérsida ha trabajado mucho en el Señor, ¿ya? Ujú. Trata a la madre de Rufo como su verdadera madre, Oh. o sea, como una madre. Ujú. Santos, ¿ya? ¿Era mujer ella? ¿Quién? La madre, sí, porque siempre es mujer la madre. No, santos. No, dice que Ah. son santos todos. Ah, Julia, ya. ¿no es cierto? La hermana de Nereo. ¿Para qué hablar de Febe? ¿No es cierto? Ujú. Diaconisa, Febe. que ayudaba a muchos. Priscila, una gran colaboradora, que incluso, fíjate, expuso su vida por mí, dice, junto con Aquila. ¿Ya? Le da gracias a Dios y con todos, ¿no es cierto?, los gentiles. María también, dice que trabajó mucho. ¿Ya? Andrónico y Junias, compañeros de prisiones, dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. ¿Ya? Ujú. O sea, eran ambos, ahí los pone igual. ¿Ya? Por lo tanto, las tiene, pero en muy alta estima. Aquí ya están contados. Claro, ¿No? pues sí, ¿Y pues. por qué me hiciste contarlas? Porque obvio, pues Íngela. ¿Ya? Para que así todos los hermanos las puedan contar. Ujú. Ya no les digamos todo, o sea, de hecho, cada uno puede buscar, ¿ya? De mucho esfuerzo. Y aparentemente las mujeres, ¿qué crees tú? ¿Se esfuerzan más que los hombres o no? Son más trabajadoras a veces, ¿cierto? A veces. No. Sí. Y ¿sabes qué? Algo interesante de Priscila y Aquila, ¿ya? Ellos son mencionados varias veces. Es un matrimonio, ¿no? Es un matrimonio, ¿ya? Por ejemplo, búscate Hechos 25. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Parece que no es eso. No, creo que no es. Perdón, Hechos 18. Después Pablo se quedó en Corinto un tiempo más. Luego se despidió de los hermanos y fue a Cencrea, que quedaba cerca. Allí se rapó la cabeza según la costumbre judía en señal de haber cumplido un voto. Después se embarcó hacia Siria y llevó a Priscila y a Aquila con él. Ya, ahí los menciona, Priscila y Aquila, ¿ya? También los menciona en Hechos 18-26, en 1 Corintios 16-19, no la vamos a buscar todas, pero sabes que siempre lo están, ¿te fijas cuál es el orden o no? ¿Por qué a la mujer primero? No ¿Por qué a la entiendo. mujer primero? Po? Interesante, ¿eh? Ujú, Priscila claro. y Aquila, y diferente a otras parejas, que aquí había otras parejas más, ¿no es cierto? Ujú. Por ejemplo, estaba ¿cómo se llama? Andrónico y Junias, ¿ya? Ujú. Hay ¿Ellos otra también son pareja, esposos? claro. Ujú.
Entonces, Priscila tiene que haber sido, ¿por qué lo pone primero? ¿Mm? Puede haber sido una gran líder espiritual, Ujú. no sabe, ¿ya? Puede haber Puede sido ser. porque ella, ¿no es cierto?, era quizás más conocida que Aquila en la comunidad. Puede haber sido porque también su personalidad era súper fuerte, ¿ya? Y fíjate que no siempre se hace así, po, ¿cierto? Que nombren primero a la mujer. No, pues no. Así que Normalmente. ahí habla, ¿no es cierto? Pablo está hablando a través de eso, de que era una líder muy reconocida y por él también. ¿Mm? Así que es interesante que Pablo aquí destaca la labor de las hermanas, mujeres. ¿Mm? Las destaca, a veces junto a su marido, como Andrónico y Junias, pero a Febe, a Priscila, ¿no es cierto? Y toda la lista que vimos, pues María, Trifenia Trifosa, Pérsida. Pérsida, la madre de Rufo, la hermana de Nereo. ¿Mm? Y entonces, a veces pensamos que Pablo era machista, que Pablo no quería que la mujer trabajara en la iglesia, ¿no? No es así. Y si uno mira cualquier iglesia hoy en día, siempre hay más mujeres que hombres. Si la iglesia es chica, no importa. Si la iglesia es grande, pero Es si que, la proporción de habitantes del mundo es 50, 51% mujeres, 40, o sea, es casi 50 y 50, ¿cierto? pero si no me equivoco, en el mundo hay más mujeres, entonces es normal. Claro, no, pero es que la diferencia no es tanta. A eso me refiero. Es 51-49 máximo. Pero tú ves en una iglesia que hay más de 50%, puede haber 70% son mujeres, ¿ya? Así que el liderazgo, el servicio y el trabajo de las mujeres, las hermanas, es muy destacado. ¿Mm? Eh, y en este caso, ¿no es cierto? Pablo también lo destacó. ¿Mm? Así que tenemos diversidad, judíos, gentiles, Ujú. esclavos, libres, quizás gente que tenía una casa, como dicen los que se reúnen en su casa. Para tener una casa y juntar gente, no eran pobres, No. no eran esclavos. Pero dentro de todo esto, ¿no es cierto? Ah, y hombres y mujeres, Ujú. también, diversidad, ¿ya? Pero había algo que los unía. El ¿Mm? Señor. Claro. A ver, acordémonos de un versículo, Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ujú. Ya no hay judío ni griego, ¿no es cierto? Esclavo ni libre, hombre y mujer. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Mm? Entonces, Pablo aquí está mostrando que en medio de esta tremenda diversidad hay una unidad. ¿Mm? Están en Cristo, ¿ya? Por ejemplo, el versículo 3 dice, mis colaboradores en Cristo Jesús. Ujú. El 9 dice, colaborador en Cristo Jesús, Urbano. El 10, otra vez, ¿ya? Aprobado en Cristo, ¿cómo se llama? Apeles. ¿Mm? Eh, 3 veces en Cristo Jesús. ¿Mm? En el 7 dice convertidos, ¿ya? Fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias habían sido cristianos antes que el mismo Pablo. ¿Mm? 5 veces en el Señor, fíjate, el 8. ¿Mm? Amado mío en el Señor. El 11. Los cuales están en el Señor. ¿Mm? El 12, el 13. Trabajan en el Señor. Ya lo dice 2 veces en el 12. Y el 13, escogido en el Señor. ¿Ya? ¿Qué es lo que da la unidad entonces? ¿Mm? El Señor. Ah, El Señor da la unidad. es que te entendí qué es lo que da, no quién. Compañeros dice en el trabajo. Varias veces dice compañero en el trabajo, ¿no es cierto? Ujú. Priscila y Aquila, Urbano. ¿Mm? Hay muchos que son queridos de él, amados por él. Por ejemplo, Amplias, ¿no es cierto? ¿Quién más? Estaquis. ¿Mm? ¿Quién más dice que es querido? Estaquis. ¿Ya? Epeneto, amado mío, varias veces en el Señor. ¿Mm? Varias veces también, ¿no es cierto?, dice que trabajan en el Señor juntos.
Urbano, Priscila y Aquila. Y compañeros en el sufrimiento. ¿Quiénes fueron compañeros en el sufrimiento? Aquí, entre los mencionados. Hay 2 versículos donde se habla ahí de que... Espera. No lo encuentro. El 4, por ejemplo. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí. Yo les estoy agradecido igual que todas las iglesias de iglesia. Arriesgaron su vida por él, ¿ya? Aquila y Priscila. Y el 9. No, perdón. El 7. Fíjate, el 7. Quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Estuvieron en la cárcel. O sea, también unidad en el sufrimiento. Entonces, como vimos, se reunían en las casas. Y lo más probable es que el dueño de casa, cuando tenían las reuniones en la iglesia, juntaba a todos, a los esclavos, ¿no es cierto?, que vivían ahí, los que tenían que ver con él, a los parientes, ¿ya? Todos los que dependían. Y lo más probable es que así había gentiles, judíos, esclavos libres, hombres, mujeres, ¿no es cierto? Todos compartían cuando se reunían. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿no es cierto? El mensaje de esta diversidad en la iglesia, pero en unidad en Jesucristo. Y eso es una característica de la iglesia. Ya debería serlo hasta el día de hoy. ¿Cómo es el ser humano, la gente? ¿Te has fijado que la gente en general, todos queremos como estar con gente igual a nosotros nomás? ¿Sí o no? Sí. Porque uno tiende a estar con el que le cae bien, con el que tiene cosas en común. Sí. Por ejemplo, los clubes. Típico club de adulto mayor. ¿Qué tienen en común los que van a ese club? Porque todos son de que son todos más o menos de la misma edad, viejitos, ¿ya? Hay clubes deportivos, clubes de fútbol, clubes de, ¿no es cierto?, que tienen en común que a todos quieren hacer fútbol, ¿cierto? Y así, partidos políticos, qué sé yo, barrios donde la gente que es parecida se va a vivir juntos. Entonces el ser humano tiende a juntarse solamente con los que son parecidos, ¿ya? Por afinidad. Pero ¿cómo es la iglesia? Distinta. Diversa, Diversa. ¿no es cierto? Tiene que haber una unidad en la diversidad. ¿Sabes tú algo que es qué es lo que es muy complicado? Como para tener unidad, por ejemplo, tener juntos un culto. ¿Qué podría ser súper complicado para que fuera el mismo culto? ¿Qué diferencia hay entre los seres humanos de distintos países? El idioma. El idioma, ¿cierto? El idioma es una cuestión complicada y bueno, hay muchas iglesias grandes, sobre todo, que en países o en ciudades donde hay muchos inmigrantes hacen incluso reuniones y trabajos. Entonces, por ejemplo, si uno va a Estados Unidos, ahí te vas a encontrar con iglesias que tienen como sus reuniones y su iglesia en castellano. Porque hay mucha gente que habla español. ¿En Estados Unidos dijiste? En Estados Unidos, sí. En Europa pasa lo mismo. En Alemania, la última vez que fui, pude visitar una iglesia un domingo que era muy grande y que ellos tenían reuniones especiales para gente que venía de África. Claro, y África además tiene distintos idiomas. Entonces, bueno, eso es complicado, lo del idioma. Pero nada debería, ¿no es cierto? Tenemos una ventaja en Chile que si bien tenemos, ¿no es cierto?, personas, hermanos que han llegado de distintos países, los españoles se encargaron de que el español fuera el idioma en gran parte de América, ¿cierto? Entonces no es una barrera, aunque no hablamos muy bien nosotros, hablan mejor los que vienen llegando. Pero, ¿cuál es la idea? La iglesia se muestra como algo heterogéneo. Si nosotros pensamos que una iglesia tiene que ser de puros jóvenes, o una iglesia tiene que ser de pura gente, ¿no es cierto?, de un grupo social, hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo acabó con los muros divisorios, ¿no es cierto? No hay judío ni griego en Cristo Jesús. No hay hombre ni mujer. No hay esclavo ni libre.
O sea, temas de raza, temas de costumbre, género o sociales, diferentes sociales, no hay muros divisorios, ¿ya? Así que la iglesia, veamos Apocalipsis 7, 9 y siguiente. ¿Mm? Hay diversidad, pero hay unidad. ¿Mm? La unidad la da Cristo, porque si no, humanamente no es posible. A ver qué dice Apocalipsis 7, 9 y siguientes. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras. Y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono y del Cordero. Ya. Ahí se describe, ¿no es cierto?, a un pueblo que viene de todas las naciones, de todas las razas. Y bueno, así que es muy importante, y fíjate que acá, salúdense el 16 con ósculo santo, dice, con un beso santo. En el fondo está diciendo, ¿no es cierto?, con una manifestación física, ¿ya? Y con cercanía, y les saludan todas las iglesias en Cristo. ¿Cómo podía decir eso si él le estaba mandando la carta? Mira, es muy probable que ahí en Corinto, acuérdate que en otro momento él dice antes que está a punto de salir a Jerusalén. Él no iba a ir solo, y es muy probable, acuérdate que las iglesias de Macedonia, de Acaya, habían juntado una ofrenda para Jerusalén. Y es muy probable que venían representantes de todas esas iglesias, ¿ya? Para acompañar a Pablo. Traían su... Entonces aprovecharon, se juntaron en Corinto. Imagínate, él está terminando la carta y en el mismo lugar, ¿no es cierto?, manda estos: oye, ¿quieren que mande saludos a Roma? Ya, manda saludos de todas las iglesias, ¿no es cierto? Hechos 24 nos confirma esto que estoy diciendo. Hechos 24. Varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y Segundo, de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo, también Tíquico y Trófimo, de la provincia de Asia. Ya. Entonces, había varias iglesias representadas con los que viajaban ahí, ¿no es cierto? El mismo Lucas, que él era gentil, ¿no es cierto?, no era judío, el médico, viajaba con él, el que escribe Hechos, Tíquico, etcétera, de Éfeso, de Berea, de Tesalónica, de Derbe, de Listra. Entonces, esas pueden haber sido todas estas iglesias, ¿no es cierto?, que salieron para dejar la ofrenda. Pero dice todas las iglesias de Cristo, no Claro, que sean todas. Claro, que tú sabes, lo hemos hablado otras veces, cuando uno dice todos, es como todo Santiago salió Claro, o no toda es Jerusalén. todo, No es que sea todo. exacto, es una manera de decir que, ¿no es cierto?, era ampliamente difundido. Porque claramente nosotros no le enviamos Claro. saludos. Entonces, esta unidad que está mostrando, ¿ya? Esta unidad, fíjate ahora que Pablo dice que es importante mantenerlo. ¿Y qué puede hacer que fracase la unidad? Léete del versículo 17 hasta el 24, que no lo hemos leído. 17 al 24. ¿Nos vamos a terminar Romanos hoy? No, no lo vamos a terminar hoy día. Ya. ¿Hasta Por el eso 24? te digo, del Ya, ok. 17 hasta el 24. Ya. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos, igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta,
esta carta de parte de Pablo. También les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a leer hoy día. La próxima semana vamos a hacer un resumen leyendo la doxología final, ¿ya? Los últimos versículos, y vamos a hacer un resumen de Romanos. Pero antes de terminar hoy día, ¿en qué es lo que dice que hay que tener cuidado? ¿Con qué gente? Hay personas que, ¿ya? ¿Con qué hay que estar vigilantes, atentos? Versículo 17. Con los que causan divisiones. Con personas que causan divisiones, ¿ya? Dificultades. Es verdad que a veces en la iglesia, en la historia, ¿no es cierto?, quizás ha habido divisiones inevitables, como la misma Reforma, porque había, por lealtad a Cristo, ¿no es cierto?, por lealtad a la doctrina central, cuando alguien se aparta se generan divisiones, ¿ya? Hay dificultades, ¿ya? Pero hay muchas divisiones que no tienen nada que ver con eso, sino que hay personas que andan, advierte aquí Pablo, queriendo división, poniendo tropiezo en contra de la doctrina, es decir, en contra de la enseñanza, ¿ya? Entonces lo primero que dice, estén atentos. Estén atentos porque hay personas que causan divisiones, ¿ya? ¿Qué es lo que les dice? ¿Qué hay que hacer con ellos? El 17. Manténganse lejos de ellos. Manténgase, apártense de ellos, ¿ya? Chuta, y aquí uno, ya creo que lo hemos hablado otras veces, pero ¿cómo nos vamos a apartar si hay que recibir a todos, ¿no es cierto? Bueno, son personas que no están sirviendo a Cristo, sino que a sus propios deseos. El 18 dice, ¿no es cierto? Sí. Tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, ¿ya? A sus propios deseos, sus propios intereses. Entonces, claro, ¿qué se necesita? Se necesita poder distinguir aquel que está buscando sus propios intereses y dice que con palabras suaves, ¿ya? Lisonjeras, o sea, como adulaciones, engañan a los corazones de los ingenuos. Y el 19 habla de que, ¿qué es lo que pide Pablo para este pueblo, para esta iglesia de Roma? El 19, a ver. Que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Claro, la sabiduría, ¿no es cierto? De que sean sabios, distinguir el bien del mal. Sí. Eso tiene otra palabra que se conoce como discernimiento. Discernir es separar, ¿ya? Como separar la paja al trigo, es decir, quizás de lejos se ven las iguales, pero poder separarlas, separar lo que está bien y lo que está mal, ¿ya? Ojalá fueran expertos, dice Pablo, ¿no es cierto? Ojalá sean expertos. Entonces, y aquí, mira, un resumen. ¿Qué es lo que podemos resumir acá cuando hay alguna enseñanza o doctrina? ¿Cómo la podemos aplicar? Mira, y esto lo podemos hacer con cualquier enseñanza hoy en día, o que nos toque en el futuro. Lo primero, primero ver, porque dice, en contra de la doctrina que habéis aprendido, ¿ya? Primero ver la Biblia, ¿no es cierto? La primera pregunta contra cualquier enseñanza para analizarla es decir, a ver, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? ¿Ya? Segundo, Jesucristo. ¿Ya? Porque dice, mira, si sirve a Jesucristo, ¿no es cierto? El 18. ¿Ya? Y lo tercero, si está bien o está mal. Sería como la parte más moral, ¿no es cierto? Si está bien o está mal. El 19, pues. Entender si algo que está bien o está mal. Entonces, cualquier enseñanza que se nos ofrezca, deberíamos cuestionar. Primero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Segundo, ¿están sirviendo a Jesús? ¿Están sirviendo a Jesús o no? ¿O glorifica a Jesucristo como Señor? Y tercero, si está bien o está mal. ¿Ya? ¿Promueve el bien o no?
Claro, pero eso vendría como de la mano con la Biblia, ¿no? Sí, claro, está todo relacionado, pues, Ingela. Si en la Biblia también se nos habla de Jesús, ¿ya? Claro. Pero nos podemos hacer esas tres preguntas. ¿Qué dice la Biblia? Pero no solamente ahí, la Biblia, si quizás encontramos algo en el Antiguo Testamento. No, hay que verlo con Jesucristo. Porque a veces de la Biblia uno puede sacar un pedacito nomás y ahí de ahí hacer toda una enseñanza. Ya, quizás eso dice en una parte, ya, pero ¿cómo entra Jesucristo? Y tercero, si promueve el bien. Y Pablo agrega aquí en el 20 algo para darle seguridad a los hermanos, que Satanás ya está vencido, ¿ya? El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿ya? ¿Ya? Entonces, queda poco tiempo, pero acordémonos que el tiempo para nosotros es algo que medimos y que se nos pasa lento, quizá, pero para Dios no hay tiempo. Entonces, después de que Jesús ascendió, el próximo evento que Dios tiene preparado es que Jesús vuelva. ¿Te acuerdas la palabra parusía? ¿Ya? Así que eso ya es un dato. Dice, por lo tanto, el Dios de paz, para la única manera de tener paz es que el diablo o el mal esté aplastado. ¿Ya? ¿Y por medio de qué? De la gracia del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos aplastar al diablo. A mí no me gustan esas canciones a veces de iglesia que hablan de aplastar al diablo debajo de los pies, qué sé yo, porque eso como que pareciera que nosotros lo podemos hacer. Y eso solo es posible, ¿ya? Bajo vuestros pies, solo por la gracia de Jesucristo. Entonces nosotros no tenemos que hacernos los poderosos, ¿ya? Así que, y finalmente, ahora vienen saludos de otras personas, ¿no es cierto? Como Timoteo, Lucio, etc. Incluso aquí se le da la oportunidad de saludar al escribano, al secretario, Tercio, ¿no es cierto? Pablo solamente le dictaba y él escribía. Qué chistoso, me lo imagino ahí como... No, es que... Sí, ya. pero es que, bueno, ¿ya? Así que manda, ¿no es cierto? Ahí tenemos al tesorero de la ciudad, imagínate, él probablemente era un funcionario público muy importante porque manejaba platas, ¿ya? Gallo, alguien que había hospedado a toda la iglesia, o sea, él abría su casa para ser hospitalario. Así que tengamos presente esto, la importancia de la unidad en Jesucristo, en la diversidad, que la iglesia es para comunión de personas diferentes, porque Jesucristo venció esas barreras, y que cualquier enseñanza tenemos que cotejarla, ¿no es cierto? Y tener cuidado. Pasarla por el filtro de la Biblia. Biblia, ¿qué más? Jesús. Y bien. Y si promueve el bien, ¿ya? Y que el Señor nos ayude a tener discernimiento, ¿no es cierto? Para rechazar las enseñanzas o aquellas cosas que nos quieren dividir en la iglesia, ¿ya? Y sabiendo, ¿no es cierto?, que Satanás ya está vencido. Y desde el punto de vista de Dios, ¿no es cierto?, no hay tiempo. Así que, ¿oremos? ¿Quieres orar, Ingrid? Gracias, Señor, por este estudio bíblico que hemos podido hacer, Señor. Te queremos pedir que nos ayudes a examinar las doctrinas, las enseñanzas, Señor, y siempre pasarlo por estos tres como filtros que hablábamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima semana que vamos a hacer el resumen y cierre del estudio de Romanos. Ok, chao. Chao.